La imaginación se cumple. 26 de octubre de 1968. Yo afirmo que la imaginación crea la realidad, y si esta premisa es verdadera, entonces la imaginación se materializa en lo que se convierte tu vida. Aunque he cambiado las palabras, lo que digo no es nuevo. Las escrituras lo expresan así: lo que desees, cree que ya lo has recibido, y así será. Esta afirmación se remonta a 2000 años atrás, incluso antes de que Jeremías hablara del mismo principio en su relato del alfarero y el barro. Pero, hasta que la imaginación no se convierta en parte de tu hábito natural de pensamiento cotidiano, no actuarás conscientemente. Como la respiración, esta conciencia debe integrarse en ti, de tal manera que no te desvíes a la izquierda o a la derecha para suplicar o culpar a nadie. Cuando reconozcas esta presencia, no importará si empezaste tu vida en una situación desfavorable o en un palacio, como un niño pobre o rico. Te darás cuenta de que la vida siempre externaliza lo que estás imaginando. No tener conocimiento de este principio, que permite reproducir tu entorno, sea agradable o desagradable, de manera continua y eterna, depende de alimentar tu imaginación o de lo que tus sentidos dicten. Pero al conocer este principio, puedes ignorar el presente y, desligado de los llamados hechos de la vida, puedes imaginar el presente como desees que sea, alimentado por tu deseo y no por su carencia. Ahora bien, la imaginación no se puede observar como observamos los objetos en el espacio, pues la imaginación es en sí misma la realidad. Fawcett llama Dios a la causa del universo diciendo: Dios, el Creador, es como la pura imaginación en nosotros. Él actúa en las profundidades de nuestra alma, subyacente a todas nuestras facultades, incluida la percepción, y emerge en nuestra mente superficial, menos disfrazada en forma de fantasía productiva. Escucha tus pensamientos y oirás las palabras de Dios. Un pensamiento que no se siente no produce nada. Pero un pensamiento que genera acción se reproduce. Atrapa a Dios en un momento de acción tal como la ira, el miedo o la frustración, ser felicitado o felicitar, y sabrás lo que sucederá en tu mundo. A menos, por supuesto, que detengas tus pensamientos y los revises. La mayoría de nosotros, sin embargo, no somos conscientes de lo que estamos haciendo, por lo que no observamos al Creador. Pero podemos atraparlo cuando fluye en nuestra mente superficial, menos disfrazado en forma de fantasía productiva. Si mientras vas en el autobús, conduces el coche, estás sentado en casa o te encuentras en un bar y oyes una observación y reaccionas internamente, esa observación se cumplirá en lo que tu vida se convierta. Este principio te libera, si estás dispuesto a asumir su responsabilidad. Sin embargo, lo asumas o no, cumplirás cada pensamiento impulsor tuyo de cualquier modo. Así que al final, no simpatizarás ni condenarás, sino que simplemente hablarás de este principio a aquellos que puedan estar atravesando una experiencia desagradable, y si lo aceptan, dejarás que el principio funcione en sus vidas. Ahora, la persona promedio en América es cristiana o judía. Pregunta a cualquiera de ellos si creen que imaginar crea la realidad, y lo más probable es que te den una respuesta negativa. Pero, aunque no lo sepan, si creen en Dios, creen en la imaginación. Pueden leer las escrituras y aceptar las palabras en la superficie, pero su significado no se ha convertido en parte de su pensamiento. La noche pasada, por ejemplo, escuché a Billy Graham por primera vez. Había miles de personas en la audiencia, escuchando a un coro de miles de miembros cantar la canción «Oh, cuánto amo a Jesús». Ahora, no quiero ser crítico, pero cuando escuché hablar a Billy Graham, me di cuenta de que no tenía el menor concepto de Jesús, mucho menos de su segunda venida. Él decía: si Jesús viniera ahora, solo imagínate, no habría más cáncer, ni fallos cardíacos, ni muerte. Billy Graham cree que el cielo está hecho de cuerpos de carne y hueso, en estados excrementicios.
y tendrían que tener cuartos de baño allí, si no hubiera más muerte. Si aún estuvieras en un cuerpo, eso es excrementicio. Tendrías que tomar la comida que se te da, y lo que no pudieras asimilar, tendrías que expulsarlo. Y, a menos que perdieras todo sentido de la vergüenza y volvieras al mundo animal, tendrías que tener un cuarto de baño. Escuchaba a este hombre y me preguntaba, ¿es este el hombre que estuvo departiendo en la Casa Blanca y fue recibido por el Papa en el Vaticano? Por otro lado, el Papa es igualmente ingenuo respecto al misterio de Cristo. Luego, al final del programa, hubo una petición de dinero. Él te dará 2 libros que no habías pedido. Uno interpreta la Biblia y el otro interpreta al primero. Todo lo que tienes que hacer es enviar tu donativo a esta sencilla dirección, Billy Graham, Minneapolis. Pero, dijo él, este programa nos ha costado $500,000 y nosotros no tenemos ese dinero. Así que si estás solo, por favor envía una contribución. Pero si no estás solo, entonces haz una colecta entre todos los que estén contigo y envíala. Ahora, esto continúa noche tras noche durante toda una semana. Él es un ser grande y maravilloso, pero no tiene ningún concepto del misterio de Cristo. Ahora quiero mostrarte lo que quiero decir cuando afirmo que puedes ser exactamente lo que desees ser. Déjame empezar diciéndote que durante los últimos meses me he sentido como el diablo, pero sabía que era responsable del infierno en el que me encontraba. El médico me realizó todas las pruebas posibles, y cuando lo vi ayer me dijo que yo era un dilema. ¿Sabes qué es un dilema? Es un argumento que presenta 2 o más alternativas igualmente convincentes contra un oponente. En otras palabras, si partes de la suposición de que cualquier opción que elijas será errónea, tienes un dilema. Puedes utilizar cualquier cosa como un dilema. Por ejemplo, a mí, mi sangre indicaba una cosa en una prueba, y lo opuesto en otra. Las pruebas solo confirmaron lo que ya sabía, que la causa de mi malestar reside en lo profundo de mi alma, y no en causas secundarias, como el tiroides, el corazón, el hígado, o cualquier cosa fuera de mí mismo. Yo estoy vistiendo un cuerpo, pero no soy yo. Yo me coloco en este cuerpo, lo cual me limita. Soy su poder operante. No puede ser causal, ya que solo refleja lo que mantengo en mi imaginación. No debo justificarlo, condenarlo, ni excusarme de ningún modo. Sabiendo que no me sentía bien, cambié mi sensación, y cuando las pruebas que había realizado para complacer a la persona que amo regresaron, supe que era un dilema. Te pido que asumas la misma responsabilidad. No le pases la responsabilidad a ninguna persona, organización, situación o circunstancia, sino descubre por ti mismo que imaginar verdaderamente crea la realidad. Si la causa de toda vida es Dios, entonces Dios debe ser pura imaginación. Y porque puedes imaginar entonces como Dios, eres pura imaginación en ti mismo. Independientemente de que la razón y tus sentidos lo nieguen, puedes imaginar cualquier cosa y hacer que suceda si esta premisa es verdadera. Ahora, permíteme compartir algunas cartas maravillosas que he recibido recientemente. Una señora escribe: en julio mi coche necesitaba una reparación. Cuando firmé el recibo de crédito aceptando pagar el costo de $62, me imaginé que era un cheque, pues nunca firmo un cheque, a menos que haya dinero en el banco para cubrirlo. Agosto y septiembre pasaron sin ninguna solicitud de pago. En septiembre, un hombre me paró y, deseoso de vender su casa, me pidió ponerla en lista. Le dije que ya no estaba en el negocio y le recomendé a mi anterior corredor. Me olvidé completamente de ello, pero en octubre, justo antes de que llegara la comunicación de la reparación del coche, recibí una comisión de remisión de mi anterior corredor por la cantidad de $68, $6 más del costo de la reparación de mi coche. Aquí el dinero, como la historia en el capítulo 6 de Lucas, llegó a ella apretado, sacudido y rebosando.
En el mundo antiguo, todo el mundo tenía un bolsillo grande donde se colocaba el grano y se apretaba hacia abajo hasta que rebosaba. Al igual que la docena del panadero, esta señora recibió más de sus $62. Luego decía, durante algún tiempo mi sillón favorito había necesitado una nueva tapicería. Elegir el material y el patrón fue fácil, pero el costo de $87 tuvo que ser imaginado. Así que, en lugar de limitarme a una cifra exacta, simplemente imaginé mi sillón ya nuevamente tapizado. Mientras estaba sentada en él, negaba su forro gastado, y cuando pensaba en él estando en otra parte de la casa, siempre lo veía como deseaba que fuera. A principios de septiembre, durante las vacaciones, nuestro vecino sufrió un ataque de corazón. Su esposa, deseando estar con su marido, me preguntó si su hijo podría quedarse con nosotros hasta su regreso. Puesto que él y nuestro hijo eran compañeros de juego e inseparables, John se quedó con nosotros durante 5 semanas, y cuando su madre preguntó cuánto le debía, yo amablemente le dije, nada. Pero algún día, cuando tengas un viejo billete gastado de $100 escondido en tu cartera, y no sepas qué hacer con él, puedes dármelo. La señora contestó, eso es exactamente lo que mi esposo y yo acordamos hacer. Y sacó de su cartera un billete doblado de $100 y me lo dio. Ese dinero pagó el nuevo forro del sillón, más un suplemento de $13. De nuevo vemos el dinero venir a ella apretado, sacudido y rebosando. Cuando aplicas este principio hacia el aparente otro, lo estás aplicando hacia ti mismo, porque no hay otro. Se nos dijo que cuando Job se olvidó de sí mismo en su amor por sus amigos y oró por ellos, su propio cautiverio fue levantado. Luego todo lo que aparentemente había perdido le fue retornado, multiplicado 100 veces. Cuando perdonas a otro pensando en él como te gustaría que fuera, y convenciéndote de la realidad de tu acto imaginario, estás perdonándole por lo que él parece ser, poniéndole en un estado enteramente diferente. Haz eso, y estás sustituyendo un concepto innoble por uno noble. Eso es el perdón. El perdón pone a prueba la capacidad de la persona para entrar y participar de la naturaleza del opuesto. Un sacerdote dirá, yo te perdono. Sin embargo, cuando se cruza contigo por la calle, recuerda lo que fue confesado. Si él puede recordar, no ha perdonado. El recuerdo de lo que fue hecho o dicho debe ser sustituido por otra cosa, de modo que lo primero no pueda ser recordado ya. Si la actual señora Onassis sigue siendo la señora Kennedy a tus ojos, no la has perdonado, porque aún la estás viendo en su estado anterior. Perdónala sumergiéndote tanto en la idea de su nuevo estado, que sea todo lo que puedas recordar, y no el anterior. Si sigues pensando en ella en su estado anterior, la has empujado de vuelta a él, pues solo existen estados que se exteriorizan. Ahora, aquí hay otra historia. Mi amiga fue a Pittsburgh este verano para visitar a una amiga de la infancia, quien expresó el deseo de tener un nuevo órgano Baldwin. Poseyendo un órgano económico, mi amiga le dijo que cada vez que se sentara a tocar, imaginara ver la palabra Baldwin a través del frontal del órgano y afirmara que era su modelo de alta gama y que ya lo había pagado. Ella prometió hacerlo. El padre de la amiga había fallecido, y cuando ella recibió un cheque de $4,500 de su patrimonio, lo gastó en reparaciones necesarias de la casa. Pero, cuando llegó otro cheque por $3,500 del patrimonio, decidió comprar su órgano. Aunque el Baldwin de alta gama costaba $5,000, le dijeron que se lo venderían por $4,000 y le aplicarían un segundo descuento de $1,000 a cambio de su órgano actual, haciendo que el costo total fuera de $3,000 por el órgano de sus sueños. Ella accedió a pagar los $3,000 y el órgano fue instalado.
Aunque una lluvia torrencial había provocado que el tejado de su casa necesitara reparación, el presupuesto de $1,700 se retrasó. Así que cuando llegó, mi amiga recibió una llamada de su amiga preguntando por qué el constructor había esperado a dar su presupuesto hasta después de que el Baldwin había sido comprado. Entonces mi amiga le contó la historia de mi amiga Ana, que vivía en Nueva York. Ana era una miembro de la profesión más antigua del mundo, siendo una dama de la noche. Ella frecuentemente venía a mis conferencias, pero ese día nos encontramos en la esquina de Broadway y la calle 72, donde me contó esta historia. Un día, mientras pasaba junto a una tienda de sombreros, se enamoró de un bonito sombrero en su escaparate, con una etiqueta que indicaba que costaba $17.50. Deseándolo tanto, decidió aplicar este principio, de modo que en su imaginación se colocó el sombrero en la cabeza, y mientras subía por Broadway, sentía el sombrero en su cabeza. No quería mirar en un escaparate de una tienda y ser desilusionada, y cuando llegó a casa, imaginó que se quitaba el sombrero y lo colocaba en el estante superior antes de mirarse al espejo. 10 días después, una amiga la llamó y la invitó a almorzar. Cuando llegó, la amiga le entregó una caja de sombrero, diciendo: «No sé qué me poseyó, pero compré este sombrero y cuando llegué a casa me di cuenta de que había cometido un error. No me gusta para mí, pero pienso que te quedaría estupendamente a ti, Ana». Al abrir la caja, metió la mano y sacó no cualquier sombrero, sino el sombrero. Luego Ana me dijo: «¿Por qué Dios no me dio el dinero para comprar el sombrero en vez de traérmelo a través de una amiga?» Le pregunté si se sentía obligada con su amiga, y cuando dijo que no con la cabeza, le pregunté cuánto pagaba habitualmente por un sombrero. Cuando me dijo $4 o $5, le pregunté si había comprado alguna vez un sombrero de $17 antes. La respuesta fue que no. Y cuando admitió que debía el alquiler de 2 semanas, le dije: «Si mientras estabas admirando el sombrero hubieras encontrado un billete de $100 en la acera, ¿habrías comprado el sombrero?» Responderé por ti: no, no lo habrías hecho. Habrías pagado el alquiler y quizás comprado algunos comestibles, pero no habrías comprado el sombrero. Dime, Ana, ¿cuánto dinero debe darte Dios para lograr que compraras un sombrero de $17? Si te hubiera dado $1,000, no lo habrías comprado, pues no estás acostumbrada a comprar sombreros tan caros. Así que Dios sabe mejor cómo darte el sombrero que tú deseabas. Después de contar la historia, mi amiga preguntó: «¿Cuánto dinero debe darte Dios para comprar el órgano?» Tienes el órgano porque lo imaginaste. Ahora aplica el mismo principio al nuevo tejado, pues la imaginación no te fallará. Aquí tenemos un principio que la señora utilizó para su órgano, pero cuando necesitaba un tejado nuevo, olvidó la fuente de los fenómenos de la vida. La razón intervino y le dijo que todo el dinero del patrimonio de su padre se había acabado. Si la dejas, la razón te quitará este regalo divino y te dejará, de hecho, pobre, porque posees el don de tener todo lo que imaginas, si eres fiel a lo que has asumido. Ahora, una señora escribió diciendo: «Soñé que estaba en unos grandes almacenes con una querida amiga que accedió a vigilar mi bolso mientras yo compraba. Pero cuando volví, mi amiga se había ido y mi bolso estaba en una bolsa de papel en el suelo. Al abrir el bolso, descubrí que faltaban $30 y una pequeña tarjeta que llevo indicando que soy una ministra ordenada de Unity. Desperté preguntándome por qué alguien querría esa tarjeta. La tarjeta contenía el objeto central de la verdad en su sueño. Ella había pagado las 30 monedas de plata, el precio pagado por la verdad, y ahora había trascendido cualquier ordenación en este mundo. Por buena que Unity y todos esos grupos sean, están jugando sus papeles en ciertos niveles de la conciencia.
Pero esta señora había ido más allá de cualquier ismo artificial, sea Unity, la ciencia cristiana o la ciencia de la mente. Todas esas son doctrinas artificiales, no basadas en la visión. A ella le fue mostrado que había pagado el precio por Cristo, y la tarjetita que le dio título para cierto nivel de conciencia había sido eliminada, pues ella había trascendido el nivel psicológico y entrado en el tercer nivel del arca de la vida, el nivel de la visión. Ella había encontrado a Cristo porque había pagado el precio. Te puedo decir, tienes dentro el poder para crear cualquier cosa. Deja que la gente sea lo que quiera ser, mientras te pones metas para ti mismo. No importa qué haya pasado en tu vida o lo que la evidencia de tus sentidos te diga, el poder del universo está en ti. Ese poder es el Señor Cristo Jesús, cuyo nombre es Yo Soy. Sin embargo, no lo conocerás nunca, a menos que lo pongas a prueba, pues solo entonces te darás cuenta de que Jesucristo está en ti. Me enseñaron que Cristo estaba fuera en algún lugar en el espacio, pero acepté el desafío y me puse a prueba para descubrir que yo soy el Creador, que yo creo desde dentro y que mi vida es el cumplimiento de mis propios actos imaginarios. No siempre he sido sabio en mi elección, pues la imaginación está siempre cumpliendo su estado imaginario, y he imaginado cosas desagradables, y las he cosechado convirtiéndome en el cumplimiento de lo que estaba imaginando. Entonces me volví más alerta y descubrí que podía atrapar a Cristo mientras fluía mi mente menos disfrazado en forma de fantasía creativa. Si mis pensamientos eran impulsos motores y eran desagradables, yo sabía qué esperar a menos que los revisara. Pero fueran agradables o desagradables, sabía que los cumpliría. No envidies a nadie. Si un hombre tiene $500 millones y una chica está en lo alto de la escala social, es porque Dios en ellos tuvo el deseo y se ha cumplido. Blake estaba en lo correcto cuando tituló su maravilloso cuadro, Más es el grito del loco. Menos que todo no es suficiente. Las Escrituras nos dicen, todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, pues todo lo que Dios es tuyo, ya que tú heredas a Dios. Él es tu posesión, así que todo lo que Dios es, cuando tú lo heredas, menos que todo, no es suficiente. Pero el grito de más es el grito del loco, pues en tanto él quiera más, nunca tiene suficiente. La señora Onassis se nutre de un fondo de crédito de más de $20 millones. Podrías pensar que es suficiente, pero podrías ajustarte a un modo de vida en que no lo sería. Están las necesidades de caridad, más si deseas ser una de las 10 mejor vestidas del país, debes tener una fortuna para gratificar ese deseo. No hay nada malo en ello. Yo personalmente no tengo ningún deseo de ser nombrado entre los exteriormente bien vestidos. Espero estar interiormente bien vestido. Espero que mi luz sea cegadora. Espero que mi vestimenta sea tan poderosa que uno no puede estar en su presencia a menos que esté cualificado para estar ahí. Y si modifico mi vestimenta para adaptarme al nivel en que otro está, para que él pueda ver al ser que yo represento, lo hago, pero ciertamente no en el exterior. Te digo, imaginar crea la realidad. Créeme, pues es verdad. Fawcett estaba en lo cierto cuando decía, el secreto de imaginar es el más grande de todos los problemas a cuya solución el místico aspira, pues el supremo poder, la suprema sabiduría y el supremo deleite descansan en la solución de este misterio. Un amigo mío envió al señor Fawcett mi libro y llamó su atención hacia el capítulo llamado La Revisión. También envió una copia a un físico de una de nuestras grandes universidades. El físico sintió que, puesto que las afirmaciones recogidas ahí no eran científicamente probables, el libro no era digno de su biblioteca. Mientras, el viejo caballero, que fue filósofo y profesor en la Universidad de Oxford, escribió la carta más dulce, diciendo, no sé quién es Neville,
pero habiendo leído el capítulo sobre la revisión como solicitaste, sé que solo pudo haberlo recibido de los hermanos. Nadie, sino la sociedad divina, podría haber dictado ese capítulo. Aquí un hombre lleno de alabanza para un pensamiento que el científico ridiculizó porque estaba fuera de su alcance. Te pido que me tomes en serio. La imaginación se cumplirá, de modo que no te limites por nada de lo que esté sucediendo ahora, no importa lo que sea. Sabiendo lo que quieres, concibe una escena que implique que lo tienes. Convéncete de su verdad y camina ciegamente en esa suposición. Cree que es real. Cree que es cierta y llegará a pasar. La imaginación no te fallará si te atreves a asumir y persistir en tu asunción, pues la imaginación se cumplirá en lo que tu vida se convierta. Ahora, tú puedes conocer a alguien que tuvo una asunción, pero murió antes de que fuera realizada. Yo puedo decirte, la muerte no termina con la vida. El mundo no deja de ser en el momento en el tiempo en que tus sentidos dejan de registrarlo. En cambio, tú eres devuelto a la vida para continuar tu viaje, y tus sueños, no realizados aquí, se realizarán allí. Tú no puedes detenerlo, pues la imaginación está siempre creando la realidad. Cuando mi hermano Lawrence estaba haciendo su salida de este mundo, yo le dije a mi cuñada que había matrimonio en el otro mundo, y ella, en un tono muy ligero, dijo, «Yo no quiero ir ahora, pero ¿tú piensas que Lawrence me estará esperando para que podamos volver a casarnos?» Bueno, respondí yo en el mismo tono ligero, diciendo, «Dios es misericordioso. Dejaré eso ahí y tú puedes dar la interpretación que quieras respecto a lo que he dicho». Pero imaginas a dos personas que han pasado su vida peleando como el perro y el gato queriendo perpetuarlo. No, Dios es misericordioso. Realmente lo es. Una vez que has experimentado un estado infeliz, tendrías que ser un estúpido idiota para repetirlo. Pero después de la resurrección, no hay dar o tomar en matrimonio, pues estás por encima de la organización de sexos, por completo más allá de ello. Ahora, entremos en el silencio. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Todo lo que contemplas. Neville, 19 de abril de 1969. Todo lo que contemplas, aunque parezca estar fuera, está dentro, de lo cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Si entras en un estado en tu imaginación y asumes su verdad, el mundo exterior responderá a tu suposición, porque es tu sombra, dando testimonio para siempre de tu actividad imaginaria interna. Pruébate a ti mismo, y si pruebas esto satisfactoriamente, llegarás a la misma conclusión a la que llegaron los apóstoles en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Entonces tú también dirás: he encontrado en David, el hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón que hará todo lo que yo quiero. Si el mundo responde a tu actividad imaginaria, ¿acaso no es el mundo David haciendo tu voluntad? Si el Señor afirmó que David siempre hace su voluntad, y tú, por un simple acto imaginario, le ordenas al mundo exterior que responda, entonces, ¿no eres tú el Señor? Cuando imaginas algo, es como si tocaras una nota,
y todo lo que armonice con esa nota responderá para dar testimonio de la actividad que hay en ti. Si el mundo es la nota que responde a lo que estás imaginando, y David es un hombre conforme a tu corazón que hará toda tu voluntad, no es David el mundo exterior. Esto no es voluntad, como el mundo usa la palabra. No deseas que algo sea así, sino que lo imaginas y te convences interiormente de que es así. Y si, a través de tu persistencia, el mundo responde, no solo has encontrado a David, has encontrado al Señor como tu maravillosa imaginación humana. En el pensamiento hebreo, la historia consiste de todas las generaciones de hombres y sus experiencias fusionadas en un gran todo. Este tiempo concentrado en el que se funden todas las generaciones y del que brotan se llama eternidad. En Eclesiastés se nos dice que Dios puso la eternidad en la mente del hombre, pero para que el hombre no pueda descubrir lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Solo al final sabrás realmente lo que Dios ha puesto en tu mente. La palabra hebrea Haulaam, traducida como eternidad, o el mundo en Eclesiastés, se traduce muy a menudo como un joven, un hombre joven. Estos son 3 títulos dados a David, el hijo de Isaí, y la palabra Isaí significa cualquier forma del verbo ser, es decir, yo soy. ¿No es ese el nombre de Dios? Cuando llegue el tiempo de tu partida, verás el mundo de la humanidad, no como una multitud de personas, sino como un solo joven, un hombre joven, porque la eternidad se personifica en el joven llamado David, solo cuando llegas al final. Ahora escucha estas palabras que se encuentran en el capítulo 20 de Juan. Y entró Pedro en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ustedes se preguntarán por qué esto se dice así, pero yo les digo, las sábanas y el sudario son muy significativos. Lean la historia cuidadosamente y descubrirán la tumba donde fue crucificado y sepultado. Se llamaba el Gólgota, o Calvario, que traducido significa el lugar de la calavera. Y Pedro, al entrar en el sepulcro, vio las sábanas y el sudario, pero no pudo ver al que estaba allí puesto. Esto no es una historia secular de un hombre que murió vistiendo ropas de lino con una servilleta cubriendo su rostro y abandonó la tumba 3 días después, dejando atrás su ropa y el sudario que es la servilleta con la que cubrieron su rostro. No, la escritura es una visión llena de simbolismo. Las ropas de lino simbolizan tu cuerpo físico, la prenda que vistes aquí y que cubre tu verdadera identidad. Esta no es la historia de uno que ha muerto, sino de uno que ha resucitado de entre los muertos. En la antigüedad, la palabra sudario o servilleta tenía una variedad de significados mucho más amplia que la que tiene hoy. Tenemos una servilleta para la cena, una servilleta para el cóctel y también una toalla sanitaria, pero esta servilleta simboliza la placenta del parto. Aparece la servilleta separada del cuerpo para decirte que tuvo lugar un parto. Este es el nacimiento del que Juan insiste que es necesario para entrar al reino de los cielos. Mateo y Lucas cuentan la historia del nacimiento de una mujer llamada María, que dio a luz a un niño pequeño que era diferente, pero que nació como nacimos todos nosotros. Pero cuando lees la historia en Juan, el más profundo de todos los escritores del Nuevo Testamento, descubres dónde tuvo lugar el nacimiento y quién es realmente María. María es la calavera, el vientre en el que Dios entró. Blake dijo, Dios mismo entró por la puerta de la muerte con aquellos que entran, y se acostó en la tumba con ellos en visiones de la eternidad, hasta que se despertaron y vieron a Jesús y las ropas de lino
que la mujer había tejido para ellos. Mi madre tejió este vestido de carne que yo llevo puesto, y cuando salí, fue de su vientre, luego lo siguió la placenta, y ésta tuvo que ser desechada, porque no tiene parte en la tierra. Lo mismo ocurre con el sudario, diciéndote que un inusual nacimiento ha tenido lugar en el cráneo, donde el drama comienza y termina. Sin duda, incontables millones asistieron a los servicios del domingo pasado y escucharon que Él ha resucitado. Sí, ha resucitado, y tú también, porque Dios realmente se hizo como tú eres, para que puedas llegar a conocerte a ti mismo como Él es. Habiendo entrado en tu cráneo, ahora tiene visiones de la eternidad. Las visiones de guerras, hambrunas y convulsiones primero fueron imaginadas o no podrían suceder. Cuando imaginas un estado y encuentras su respuesta viniendo desde afuera, has descubierto quién es Dios, porque todas las cosas están hechas por Él. Como Él lo quiere así, así es. Pero Él debe tener uno que hará como sea su voluntad. Si se necesitan 500 seres diferentes, masculinos y femeninos, para responder a tu acto imaginario, vendrán y te parecerán ser la influencia a través de la cual tu deseo se hace visible. Ahora lo ves, la humanidad es David, siempre haciendo tu voluntad, y cuando se cumpla tu tiempo, toda la humanidad se fundirá en un solo joven y se personifica como David. Curiosamente, Él viene de dentro de ti y te revela que eres su padre. Entonces, hablando por experiencia, dirás: he encontrado a David. Él me ha clamado: tú eres mi padre. Y sabrás que tu viaje ha llegado a su fin. Se necesitan todas las generaciones de hombres y sus experiencias para llevarte al punto de confrontar la belleza de esas experiencias, fusionadas en un solo joven conocido como David. Cada niño nacido de mujer eventualmente sabrá que Él es el Dios que creó el universo y quiso que todo existiera. Entonces perdonará a todos, porque sabrá que solo estaban haciendo su voluntad. Después, todos los reunidos se le aparecerán como David, y Él dirá: he hallado a mi hijo David, como un hombre conforme a mi corazón, que hace todo lo que yo quiero. Ahora llegamos a estas palabras: yo, Jesús, soy la raíz y el linaje de David. Sí, llegará el día en que sabrás que creaste, entraste y animaste a toda la humanidad, para que pudiera responder a tus actos imaginarios. Y cuando hayas jugado todas las generaciones de los hombres y hayas tenido todas sus experiencias, saldrás de la humanidad sabiendo que eres su linaje y su raíz, y por lo tanto, su Padre. Sin embargo, vienes del Padre como te prometiste a ti mismo que lo harías. Se te dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Habiendo creado la humanidad, la conciencia surgió y se enterró en la humanidad, porque si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Dios murió para convertirse en la humanidad, que está hecha del polvo de la tierra. Su nombre es Yo Soy. Esa es la semilla que cayó en la tierra llamada hombre, humanidad, y todo hombre, ya sea hombre o mujer, dice: Yo soy. Si Yo Soy está imaginando un cierto estado y el mundo responde, ya sea bueno, malo o indiferente, ¿la respuesta no está siendo mi voluntad? Ya sea que la respuesta provenga de una sola persona o de innumerables personas, ellos son David, porque es Él quien siempre está haciendo la voluntad del Yo Soy. Independientemente de tu nombre, color o raza actual, eres David cuando respondes y haces visible lo que yo he imaginado. Y cuando encuentras la causa de la respuesta, la encuentras en ti mismo. Ponte a prueba y descubrirás que tu acto imaginal
fue la causa de la respuesta del mundo en relación contigo. Entonces habrás encontrado al Padre y al Hijo, y tu camino habrá llegado a su fin. Pues te habrás liberado de las causas secundarias en este mundo de muerte. Entonces tu viaje se fusionará en un solo joven llamado David. Lo reconocerás tal como es, tal como se describe en el libro de Samuel. Verás la eternidad que Dios enterró en tu mente y serás mejorado por la experiencia de crear estos cuerpos en este escenario, entrar en ellos e interpretar sus diversas partes. Tu presencia aquí me dice que las has interpretado todas, porque nadie viene a mí a menos que mi Padre lo llame, y yo y mi Padre somos uno. Tu asistencia constante y tu interés en mis palabras me dicen que estás al final de la obra, habiendo jugado el papel de los conocidos y los desconocidos, de los ricos y los pobres, de los humillados y los orgullosos. Lo has jugado todo, ya que todo está contenido dentro de ti. Cada parte concebible es ahora una realidad en ti, pero no necesitas activarla. Sin embargo, puedes entrar en un estado y por el simple acto de asumirlo, activar ese estado, y ningún poder en el mundo puede detener su respuesta. Si se necesitan una docena o miles de hombres y mujeres para responder a tu suposición, lo harán, porque la humanidad es David, un hombre conforme a tu corazón que hará toda tu voluntad. Todos los necesarios para cumplir con tu suposición deben y vendrán a dar testimonio de lo que tú estás entreteniendo internamente. Ahora bien, aunque Nicodemo era miembro del Sanedrín y conocía el pensamiento hebreo sobre la historia, no podía comprender la idea de un segundo nacimiento. Fue él quien preguntó: ¿cómo puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre por segunda vez y nacer de nuevo? Entonces vino la respuesta: tú, maestro de Israel, aún no sabes que a menos que nazcas de lo alto, no puedes entrar en el reino de los cielos llamado la nueva era. Este es un drama de un ser expandiéndose, creando primero la humanidad y luego limitándose a sí mismo a su creación. La humanidad, aunque forma parte de la estructura del universo, está muerta. Dios, soplando sobre ella, toma posesión de su cuerpo y su espíritu, entra y la anima. Ahora, en un cuerpo que está muerto, Dios atravesará los horrores del viaje, soñándote a ti y a tus experiencias hasta que despierte donde comenzó el sueño, en el Gólgota, su tumba, la cual es tu cráneo. Y cuando Dios despierta, tú despiertas. Cuando salgas de él, mirarás hacia atrás para ver los cuerpos que ocupaste durante 6000 años. Verás las ropas de lino que tu madre tejió en su vientre y desecharás la placenta que el cuerpo expulsa. Entonces, aquellos que vengan a dar testimonio de tu nacimiento verán solo el cuerpo desechado, lo que simboliza tu nacimiento desde arriba. Habiendo tenido la experiencia, te puedo decir: empezaste tu drama en el cráneo y ahí lo terminarás. El drama es todo acerca de Dios, porque Él lo creó todo. Es Dios quien está representando todos los papeles del drama, y al final es Dios quien se extrae y resucita de su propio estado muerto. Esa es la resurrección. Si piensas en términos de un pequeño ser llamado Jesucristo, pierdes la verdad por completo, porque Jesucristo es tu propia maravillosa imaginación humana, que es Dios mismo. Cuando imaginas un estado, Dios lo ha imaginado, y así como un sonido trae una respuesta, tu mundo responderá desempeñando el papel que debe desempeñar para su realización. Todo lo que debes hacer es permanecer fiel al estado en el que has entrado. Ahora, Pablo hace esta declaración: acordaos de Jesucristo, descendiente de David según mi evangelio. Habiendo experimentado las Escrituras, Pablo lo llama mi evangelio. No niega la descendencia de Cristo, pero sabe que David fue creado por él. Habiéndose enterrado en David, Dios murió olvidándose de sí mismo. Luego aparece David cuando la memoria regresa y se extrae de ese cuerpo para descubrir que es mucho más luminoso
de lo que era antes de entrar, mucho más transparente, más grande en poder y sabiduría de lo que era antes, porque Dios es la verdad y la verdad es una iluminación siempre en expansión. No hay límite para la expansión y la luminosidad, solo hay un límite para la contracción y la opacidad. La resurrección es simplemente levantarse del cuerpo de muerte en el que ahora estás encerrado, y la expansión es tuya debido a tu voluntad de venir a este mundo de muerte y vencerlo. Así que no busques ningún sudario o placenta allá afuera, pues es solo un símbolo de tu nacimiento espiritual. Cuando te sobrevenga la visión, sabrás lo que ha sucedido y por qué Juan dio tal importancia al sudario o placenta. Fue Juan quien enfatizó el nacimiento desde arriba, porque solo después de ese tipo de nacimiento se puede descubrir la paternidad. La placenta pertenece al cuerpo, pero después de que sale la descendencia, la placenta es desechada. Es una señal de nacimiento que se puede ver, pero nadie puede verte con los ojos mortales, porque el tuyo es un nacimiento espiritual. Vendrán y verán el remanente que vestiste, pero a ti no te verán. Te digo, llegará el día en que experimentarás el simbolismo de las Escrituras. Entonces, tú y yo estaremos una vez más en ese único cuerpo que ocupábamos antes de nuestro descenso a estos cuerpos de muerte. El cuerpo de Cristo resucitado no es algo que esté terminado, sino que está en proceso de edificación. Formados por los redimidos, todos deben elevarse en esa experiencia, haciendo así que el cuerpo sea más glorioso, más luminoso y mucho más maravilloso de lo que era antes de nuestro descenso a nuestra propia creación de muerte. No hiciste nada malo que causara el entrar en un cuerpo de muerte llamado hombre. Vosotros estabais en el principio con Dios y erais Dios. Tú nunca fuiste un gusanito, el cual saliendo de su baba se convirtió en un pajarito y luego en otra cosa para evolucionar a un hombre. No, todo esto es parte de la estructura del universo. Tú eras Dios cuando descendiste y animaste al hombre, y nadie puede descender a la humanidad sino un hijo de Dios, de los cuales hay un número definido y se necesitan todos sus hijos para formar a Dios. La palabra Dios es plural. La palabra es Elohim, que es una unidad que está compuesta y hecha de otros. Se necesitan todos los hijos de Dios para formar el Yo Soy. Por lo tanto, no puede haber más en este mundo que los hijos de Dios. Todo hijo nacido de mujer está vivo porque un hijo de Dios, su ser ancestral, está en él, animándolo y poniéndolo a prueba hasta que se desprenda de ese cuerpo que es su David, su amado, así como lo es el mundo. Alguien sentado en un calabozo sintiéndose abusado puede entrar en una imagen de odio y causar disturbios en el mundo. Aunque es completamente desconocido y está enterrado en un calabozo, por lo que el mundo no lo ve, puede imaginarlo con tal intensidad que muchos serán atrapados para la realización de su estado imaginativo. Siempre estamos dando consejos, cuando las Escrituras no tienen nada que decir sobre consejos, sea bueno o malo. La Escritura solo nos dice que vayamos y demos las buenas nuevas de que eres inmortal, tal como ellos también lo son, que tú creaste el mundo y que ahora simplemente te extrajiste de él, tal como ellos también lo pueden hacer. No les des ningún consejo sobre lo que deben o no deben hacer. Si tu hijo quiere dejarse barba, déjalo. Si no quiere crecer, no intentes darle todos tus buenos consejos. Simplemente déjalo en paz y a tu maravillosa manera imagina que estás libre de ese estado, porque el mundo te pertenece y siempre está expresando tus pensamientos internos. Ve una situación como algo externo y te enredas en sus sombras porque todo el que responde a tu acto imaginario es una sombra. ¿Cómo puede una sombra ser causal en su mundo? En el momento en que le das a otro el poder de causalidad, le has transferido el poder que por derecho te pertenece. Otros son solo sombras que dan testimonio de las actividades que tienen lugar en ti,
El mundo es un espejo, reflejando para siempre lo que estás haciendo dentro de ti mismo. Si sabes esto, eres liberado y una serie de eventos se desarrollarán dentro de ti para revelar la historia de la salvación. Entonces, se te insta a que le digas a tus hermanos que los animes, porque todos son tus hermanos. Id y decid a vuestros hermanos: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Al final, somos un ser maravilloso. El cuerpo ahora se está erigiendo lentamente a partir de los redimidos, y todos serán redimidos. Si un hermano se pierde en el mundo de la muerte, dejaré a las 99 para ir a buscarlo. Todos deben ser redimidos o al templo le faltaría una piedra. Por lo tanto, todos, incluso los Hitler, los Stalin y todos los llamados monstruos del mundo, serán redimidos, pues solo responden a los miedos y pensamientos horribles que los hombres ponen en marcha. Una amiga escribió diciendo que, aunque rara vez compra un periódico, compró un periódico dominical hace unas semanas. En él leyó la historia de una mujer que se decía a sí misma una gran medium. Creyendo que California se iba a caer en el Océano Pacífico, ella y su familia se mudarían a Spokane. Unas semanas más tarde, un amigo vino y trajo el periódico del día. Echando un vistazo, encontró una historia sobre la misma mujer que, aunque solo con 29 años, al llegar a Spokane, tuvo un infarto y murió. Está bien, en lo que respecta a la dama, California desapareció. Ahora se encuentra en un mundo como este, en una sección de tiempo más adecuada para el trabajo que aún debe hacerse en ella para llevarla al conocimiento de quién es realmente. Esta pequeña cosa asustada murió muy joven. Sin embargo, mientras estuvo aquí, asustó a muchos en este estado. Los amigos de mi sobrino se mudaron a Arizona sin darse cuenta de que se estaban llevando sus creencias y miedos con ellos. Puedes ir de aquí hasta los confines de la tierra, puedes hacer tu cama en el cielo o en el infierno, pero aún estarás consciente porque Dios está ahí, porque no puedes dejar de ser Dios. Puede que no sepas que lo eres, pero si tienes miedo aquí, tendrás miedo allá, al igual que Job. Los temores de esta señora se apoderaron de ella. Teniendo miedo, ella creó su propio desastre. Pero al final de Job, se nos dice que fue Dios quien lo hizo, porque solo al final del viaje nos damos cuenta de quién es Dios realmente. Habiendo oído hablar de Él con el oído, cuando nuestros ojos contemplan la verdad a través de la experiencia, lo entendemos. Con miedo, oré a un Dios externo, y todos mis temores vinieron sobre mí. Entonces, al ver el símbolo que revela mi paternidad, dije: con el oído del oído he oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te contemplan. Cuando Dios se extrae de esta experiencia fabulosa, todo lo que era se duplica. Esa es la historia de Job. No hizo nada malo. Job simplemente imaginó las cosas malas, culpó al diablo, pero el diablo no existe fuera del hombre. Satanás es el que duda. Es él quien duda de la realidad de tus actos imaginarios. Si no puedes creer en la realidad de tu acto imaginario invisible, puedes volverte hacia otro y creer en él. Pero siempre estás imaginando, porque la imaginación es Dios, y la imaginación, imaginar, es el poder del mundo. En el principio tú oíste, pero cuando tus ojos ven el resultado de tu oír interior, entonces creerás, y al final todo lo que te quitaron se te devolverá 100 veces más. Ayer el mundo celebró la resurrección, pero la resurrección y el nacimiento de lo alto son dos caras de la misma moneda y tienen lugar la misma noche. Los sacerdocios del mundo marcaron el tiempo como el primer domingo después de la luna llena en Aries, pero no tiene por qué ser en esta fecha. La resurrección puede tener lugar en cualquier momento en el tiempo. Ha tenido lugar y sigue teniendo lugar porque el templo se está reconstruyendo
en una escala más gloriosa, porque nosotros somos las piedras vivas, formando la nueva Jerusalén. Créanme cuando les digo que su maravillosa imaginación humana es Jesucristo. La imaginación entró por la puerta de la muerte, tu cráneo, y está soñando el mundo en el que vives. Es la imaginación quien emergerá, y cuando lo haga, serás Jesucristo. Nunca hubo otro Cristo, y solo hay uno. Cuando despierto, yo soy Él. Cuando despiertas, eres Él. Y cuando todos despertamos, todos somos Él, que juntos formamos el único Señor Dios y Creador de todo. No envidies a nadie, ni condenes a nadie, porque la condenación es juicio, y el juicio será entretenido por tu imaginación, y con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados y cumpliréis. Siempre encontrarás gente ansiosa por cuestionar lo que piensas de este o del otro. Estoy bastante seguro de que si todos rastreamos nuestros ancestros lo suficientemente atrás, encontraríamos hippies, asesinos y ladrones registrados allí. Al principio, nadie nacía rey. Alguien tenía que sentir esa posición y tomarla por la fuerza. No tienes que volver atrás y cambiar a nadie ni a nada, pero no envidies a nadie. Si alguien quiere 1000 o 100.000 acres, que se los quede. Si te gustaría vivir en un bonito departamento, clama que lo haces. Tal vez pienses que no puedes pagar el que quieres, pero ese pensamiento es un acto imaginal. Te sugeriría que, en lugar de pensar que no puedes pagarlo, simplemente duermas mentalmente en ese apartamento esta noche, aceptando el hecho de que tienes todos los fondos necesarios para pagarlo. Persiste y el mundo responderá. Obtendrás el dinero necesario para vivir allí. El mundo no causa, solo responde a tus actos imaginarios, porque solo Dios actúa y Dios está en ti como tu maravillosa imaginación humana. Ahora, antes de juzgarlo, pruébalo. Si lo haces, no puedes fallar, y cuando demuestres a tu imaginación en la prueba, comparte las buenas nuevas con tus hermanos. Dile a todos los que conoces cómo funciona el mundo. No es necesario tener un nivel educativo o social adecuado para aplicar este principio, y no puede fallar, porque una suposición, aunque falsa, si se persiste en ella, se convertirá en un hecho. Cuando sepas lo que quieres, asume que lo tienes. Cree que tu suposición es cierta. Observa tu mundo mentalmente y ve tu deseo cumplido. Haz esto y estarás invocando una respuesta a tus pensamientos, y en un futuro no lejano te encontrarás ocupando físicamente el estado imaginado. Ahora, después de que te des cuenta de tu deseo, no te vuelvas a dormir y aférrate a este sueño que ahora es sólidamente real, y al mismo tiempo intentes realizar tu deseo a través de otros medios. No te aferres a nada en el exterior, espera solo en tu imaginación. Se nos advierte que no hagamos esto en la parábola del rico insensato. Un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros, y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Si algo te es quitado, es porque en algún momento asumiste su pérdida, y, por un momento, pensaste cómo sería si eso pasara. Olvidaste el pensamiento, pero su mensaje ya había sido lanzado para cumplirse. Si quieres conservar tus posesiones, debes aferrarte a ellas en tu imaginación y no construir graneros para albergarlas. No olvides, recuerda, la historia del nacimiento como se cuenta en Juan. Él no lo describe como lo hacen Mateo o Lucas, pero te dice
que este nacimiento es esencial para entrar en la nueva era. Luego, al final, te da este hermoso simbolismo del nacimiento que viene a través de la muerte, porque solo a través de la muerte uno vive. Una semilla debe caer en la tierra y morir antes de que cobre vida. Y como Blake escribió en su libro Jerusalén, entonces Dios muere diciendo, a menos que yo muera, no puedes vivir, pero si muero, resucitaré y tú conmigo. Y Dios resucitó. Ahora entremos en el silencio.